Los aspectos básicos referidos a una pericial contable van teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales al momento de confeccionar el peritaje. El primer aspecto importante a tener presente es saber perfectamente de qué se trata una pericial. Es decir, cuál es el objeto que tiene, para qué y para quién va dirigida. Y fundamentalmente tener presente las cuestiones procesales en las que el perito no se puede expedir más allá de lo que tiene que ver con el sentido de la pericial. Por lo tanto, el primer aspecto importante es saber a qué va dirigida la pericial propiamente dicha. Es decir, es un aspecto que vamos a tener presente en esta conversación. El segundo aspecto está referido a todo lo que tiene que ver con el contenido de una pericial. ¿Qué es lo que corresponde contestar y qué es lo que no corresponde contestar? Y por último, el tercer aspecto va dirigido fundamentalmente a la responsabilidad que tiene el perito en las contestaciones que da. Esto significa que el perito, al responder, está dando un informe técnico propiamente dicho, con lo que, como en todas las cuestiones, así como el pez por la boca muere, tiene que ser demasiado cuidadoso en las palabras a utilizar en la redacción del peritaje a efectos de no verse comprometidos desde el punto de vista profesional en respuestas que luego no podría llegar a justificar si no tiene los respaldos suficientes. Considerando estos tres aspectos, vamos a ir desarrollando cuestiones que son elementales, que son básicas a tener presente para no tener que violar estos tres aspectos que resultan, ya les digo, fundamentales. En principio, ¿de qué se trata la pericial? ¿Hacia qué va dirigida? ¿Cuál es el objeto que tiene? Tiene que ver fundamentalmente desde el punto de vista de la existencia de registraciones contables, laborales, depende del tipo de información que se trate, a efectos de que las partes puedan justificar sus pretensiones desde el punto de vista del derecho. Entonces, no existe ninguna duda que el instrumento sistema contable resulta imprescindible para aquellas cuestiones que se susciten, especialmente en fueros de carácter del trabajo, civiles, comerciales, es decir, todo aquello que tiene que ver con lo patrimonial. Esto no quiere decir que en otros, como por ejemplo en el penal, no exista la necesidad de también relacionar cuestiones contables, pero fundamentalmente es que el perito pueda verificar a través de las constancias contables existentes situaciones dadas, es decir, datos, que le sirvan al juez para luego tomar conocimiento de lo que se está discutiendo en el conflicto. Esta cuestión que tiene que ver con el objeto es algo así como imaginar como que los ojos del juez van con nosotros, como peritos contadores, en la realización del peritaje. Nosotros vamos a la empresa, vemos los documentos, y a través de esa constatación que nosotros hacemos, a partir de un informe pericial, le hacemos saber al juez los datos que surgen de esas constancias contables relacionadas con la ley. Por lo tanto, lo que tiene que quedar perfectamente claro, que en el 99% de los casos, el peritaje no es una auditoría. No se trata de una auditoría que tiene que ver con controlar la veracidad de los datos que están volcados en los registros contables. Salvo que en el peritaje se pidiere, como hecho concreto, la realización de una auditoría. Pero en la mayor parte de los casos, lo que se busca es que el perito trate de constatar datos que están relacionados con el juicio y que surgen de las constancias de las partes. Tanto puede ser la parte actora que ponga a disposición de libros, como la parte demandada. En un juicio comercial que se están reclamando facturas impagas,
seguramente la parte actora seguramente podrá a disposición del perito el IVA a ventas o cualquier otra documentación que haga desde el punto de vista contable a la existencia de esas facturas impagas. Por el otro lado, la parte demandada también ofrecerá constancias contables que tengan que ver con estas cuestiones, si se pagaron o no se pagaron, y estas cuestiones tienen que ver también con la verificación de esos datos en registros contables. Para hacer más sencilla la explicación de los aspectos importantes del contenido de una pericial, nos vamos a referir, en este caso, a una pericial de tipo laboral, en donde quien pone los libros a disposición es la parte demandada, donde deberían constar los datos de registro de la actora en cuanto a su relación laboral desempeñada. Por lo tanto, queda en claro que la realización del peritaje no es una cuestión que tienda a validar datos, sino que tienda a suministrar a partir de la constancia la existencia de los datos que se piden. En este sentido, esto es lo que tiene que ver con la diferencia entre una pericial propiamente dicha, que tiene que ver con una cuestión de relevar datos de constancias contables, a diferencia de lo que es una auditoría, que es constatar la verosimilitud de los datos en sus registros en cuanto a constancias respaldatorias. Esto no quiere decir que en la pericial la existencia del sistema contable no sirva solamente como constancia para contestar un peritaje. ¿Por qué? Porque la existencia de jurisprudencia pacífica en el sentido de que un sistema contable existe como tal, en la medida en que existan constancias respaldatorias al efecto, muestra la necesidad de ello. O sea, un sistema contable que no tiene respaldo no es un sistema contable. Por lo tanto, obviamente, desde el punto de vista contable, la constancia respaldatoria del registro hace a la existencia de lo que se vuelca como dato en ese registro. Y esa constancia sirve en la pericial a veces para desglosar datos, para discriminar datos que tienen que ver con lo que se está preguntando. Ejemplo, si estamos en un juicio comercial, se está requiriendo la necesidad de datos que tienen que ver con facturas impagas. Pero dentro de la pericial preguntan además si se emitieron las facturas, vamos al registro de IVA ventas, pero además cuál es el detalle de la composición de las ventas. Ahí necesariamente tenemos que ir a lo que es el respaldo documental del registro contable, porque en el registro contable, en el libro IVA ventas, está solamente volcado el dato así solo de lo que es la factura emitida. Necesitaremos ir del libro, o sea, qué es la fuente, a la documentación de detalle que respalda. Ahí tendremos que volcar en la pericial todos los datos que contiene la factura que tiene que ver con el reclamo. Desde el punto de vista del marco de las preguntas a contestar, todos los cuestionarios periciales tienen algo así como un principio de presentación de los puntos periciales que dice: puntos de peritación de la parte actora, por ejemplo. Se designa perito contador para que, revisando los libros de la demandada, dé contestación a los siguientes puntos periciales. Y a partir de ahí comienza la contestación de los puntos periciales. Por lo tanto, esta cuestión obviamente tiene un marco de referencia. Quiere decir que cualquier pregunta que viniese posteriormente no puede exceder el marco dentro del que está contenido el cuestionario propiamente dicho. Por lo tanto, esa limitación en el alcance que hace a que el perito verifique el cuestionario, teniendo presente que el marco le dice, teniendo en cuenta los libros y demás documentación, conteste estos puntos, no puede excederse. Es decir, que jamás podría ir a ver una constancia de IVA, ventas, IVA alta o IVA baja,
porque ese es un documento que no es de la empresa. Es un documento con la sigla de la AFIP. O un certificado de trabajo, que tampoco es una documentación contable de la empresa, porque el formulario en sí mismo proviene de datos del registro. Y nosotros no tenemos que ir a otra cosa que no sea el libro y su documentación respaldatoria. La baja o el alta del empleado de AFIP no es una constancia respaldatoria del libro, al contrario. El libro es una constancia respaldatoria de ese formulario que no pertenece a la empresa. Pues bien, entonces el marco que tenemos que tener presente es ese y no otro. Si nos preguntan, por ejemplo, teniendo presente el convenio colectivo de trabajo, no, un momentito, pero el convenio colectivo de trabajo surge de libros, no surge de libros. Entonces, se debería contestar esa pregunta que de libros no surge los mencionados datos que hacen al convenio. Muy bien, sigamos avanzando y vamos a ir analizando fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la forma. Una cuestión importante es que cuando se presenta la pericial no tiene que decir bajo ningún punto de vista que fue realizada en fecha tal. ¿Por qué? Porque la fecha está puesta directamente por el cargo judicial que lleva el escrito. Ningún escrito judicial lleva ni lugar de realización ni fecha, como todo escrito judicial lo habíamos visto en la parte de los escritos judiciales. Por lo tanto, como el informe pericial es un escrito que tiene que ver con la calidad de la forma que tiene que tener cualquier escrito, debe ser confeccionado de la misma forma que ellos. Perito contador presenta informe pericial. Dígase, corra traslado a las partes y se tenga por cumplida la tarea en este sentido. Esto sería el título. Por lo tanto, no tiene ni fecha ni lugar de emisión. Esto lo digo porque por ahí van a haber algunos ejemplos que no están correctamente hechos, en donde dice que en día tal me presenté a la empresa. No, eso no tiene por qué ponerse, porque incluso crea un riesgo desde el punto de vista del desempeño del perito. Estoy diciendo que tal día fui, cuando en realidad yo tengo una cantidad de días para realizar el peritaje, y si fui pasados esos días ya estoy diciendo que no he cumplido con el plazo procesal establecido. Una cosa es cuando fui a hacer el peritaje y otra cosa es cuando yo lo presenté. ¿Por qué? Porque fui a hacer el peritaje en este día y me llevó 10 días más confeccionarlo por su complejidad y extensión. Entonces, mucho cuidado con no poner la fecha que corresponde a cuando se hizo la pericial en cuanto al relevamiento. Otro aspecto importante tiene que ver con lo relacionado con la persona que los atendió. Muchos dicen, me presenté en la empresa y fui atendido por fulana de tal, en su calidad de jefa del departamento de personal, quien me suministró. No, eso no se puede poner. Porque lo que está haciendo el perito es dando prueba testimonial, que no le corresponde porque existe otra prueba en este sentido, que es la prueba de testigos. Entonces el perito no puede acreditar que la persona que lo atendió es fulana de tal, salvo que le pida el documento, le saque fotocopia y se lo lleve. Sin embargo, no está dentro de la función del perito efectuar ese tipo de verificaciones. Basta con concurrir a la empresa y que le den la documentación. Esta situación marca que no existe ninguna duda que quien le dio la documentación es un responsable. Si no fuera así, no tendría por qué tener en su poder documentación que hace a la empresa. La responsabilidad se le ha dado a la empresa para atendernos a nosotros. Ahora, ustedes imaginen qué pasaría si esta persona da un dato que no corresponde, que perjudica a la empresa, desde el punto de vista involuntario. Este dato se vuelca en el peritaje, y yo he puesto en el peritaje que fulana de tal me ha dado
tal dato. ¿Qué pasaría entonces? Que la empresa estaría en plenas condiciones de poder despedir con causa a la empleada por las manifestaciones mías, por un acto de agravio a la empresa por suministrar información que no corresponde. Obviamente, la cuestión de perjuicio que luego caería en la del perito, en el sentido de que la trabajadora, hoy despedida, haría las acciones legales contra el perito por ser justamente el causante de su despido. Así que tampoco debe ponerse quién es la persona que los ha atendido. Por último, una cuestión importante es tener presente que la pericial debe de informar cuál ha sido el lugar a donde ha concurrido y cuál ha sido el nombre de la empresa en la que ha concurrido. Es decir, identificación de la empresa a que se ha concurrido y su ubicación física a donde se concurrió. Por eso la importancia que tiene que ver con ello de previamente intimar a la parte a que diga dónde está la documentación a los efectos de su puesta a disposición. Porque si la empresa tiene varias sucursales y el perito concurre a la que le parece a él, daría como que el perito de manera impropia ha determinado a qué lugar concurrir. Entonces, de la misma forma que se compromete a la empresa a suministrar los datos, de la misma forma el perito debe de limitar también el alcance de su tarea al lugar donde efectivamente se puso a disposición los libros, ante la posibilidad de que existiere algún otro lugar a los efectos respectivos de toma de la documentación.